Listo. Listo, entonces nuestro grupo va a presentar las muestras ordenadas con reemplazo y sin reemplazo y estamos compuestos por Leslie Concha, Natalia Cabrera, Isabela Vázquez y quien les habla, Ana Sofía Echeverry. Una muestra ordenada es cuando un elemento se elige después de otro, por ejemplo, R veces, y la elección se denomina muestra ordenada de tamaño R. Una muestra ordenada con reemplazo es el caso en que el elemento se devuelve al conjunto antes de elegir el siguiente elemento. Por lo que si el conjunto tiene n elementos, cada una de las veces que se elija uno hay n formas de elegirlo. Y pues la regla del producto establece que el número de formas que se puede elegir una muestra R de elementos con reemplazo es n por n por n por n. Una muestra ordenada sin reemplazo es el caso en el que el elemento elegido no se regresa al conjunto antes de elegir el siguiente elemento, por lo que si el conjunto tiene n elementos, el número de muestras posibles de R elementos es exactamente una permutación, y se calcula n por n-1 por n-2 y así sucesivamente. Entonces, para el primer ejercicio tenemos una población de 20 personas y necesitamos elegir una muestra de 5 de estas personas. Entonces, bajo las primeras condiciones tenemos con reemplazo y sin reemplazo. Siguiente, por favor. Para empezar a responder, a desarrollar este ejercicio, primero vamos a escoger la condición A, que es con reemplazo. En la primera condición vamos a reemplazar la persona que seleccionamos y en la parte B no la vamos a reemplazar, es decir, la quitamos de este grupo de 20 personas. Entonces, procedemos a resolver el ejercicio. En este caso, lo que me pide es que determine el número de muestras posibles en cada caso para el primer inciso. Este me habla sobre el reemplazo o si hay que reemplazar. Entonces, para poder solucionar este ejercicio, tenemos que considerar que n es el número de personas de nuestro grupo. Entonces, recordemos que esto era 20 y en este caso el R es la cantidad de una muestra de 5. Ahora bien, como es con reemplazo, recordemos entonces que con la primera elección vamos a tener 20 posibles personas para poder elegir, pero para la segunda elección también voy a tener 20 posibles personas para seleccionar. Entonces, recordemos que hay un reemplazo. Cuando Elisa bajó una persona de este grupo con 20, voy a incluir a otra persona. Entonces, así sucesivamente en las 5 selecciones que voy a tener que hacer para colocar los 20 en una unidad de 5 veces, porque son 5 selecciones. Y como la muestra es con reemplazo, siempre voy a la misma cantidad de elementos a la hora de calcular. Esto vemos acá, tenemos 5 factores que sabemos que el resultado es 20 elevado a la 5 y una forma más fácil de escribir este es una serie de multiplicaciones, lo cual nos daría en total 3.200.000 de posibilidades o muestras diferentes de poder hacer una selección de un grupo de 20 personas seleccionando 5 con reemplazo. Siguiente. Ahora, para el inciso B, que es sin reemplazo, debemos solucionar nuevamente la cantidad de elementos que tenía en el conjunto original. Recordemos que era un grupo de 20 personas y nuevamente es una selección o una muestra de tamaño 5, por lo tanto es igual a 5 para seleccionar la muestra. Entonces, recordemos que como es sin reemplazo, la primera opción, o bueno, al primer momento que voy a seleccionar a alguien, recordemos que son muestras ordenadas. Y de estas muestras ordenadas tenemos 20 posibles personas. Sin embargo, como es con reemplazo, es el segundo momento. O en segundo, la forma de elegir a alguien voy a tener solamente 19, porque una de ellas ya fue seleccionada en el primer ejercicio.
y no fue sustituida por otra persona para seleccionar la tercera de este grupo de 20 personas. Entonces ya solamente nos quedan 18 y así sucesivamente nos van a quedar 17 y 16 y 15. Y si contamos acá tenemos 5 elementos, o sea, 5 factores, que es lo que queríamos ver. ¿Por qué? Porque la muestra era de 5, haciendo las multiplicaciones correspondientes, el resultado total que tenemos aquí es de 1.860.000 posibilidades. Entonces, 80 sería la cantidad de muestras que se pueden hacer con un grupo de 20 personas y escogiendo 5 con la condición de su reemplazo. Siguiente. Vamos al siguiente ejercicio. En este otro ejemplo, me dice que una persona debe elegir 2 días en 2 semanas diferentes para participar en un concurso. Puede ser incluso el día domingo. Entonces debemos determinar cuántas formas diferentes podemos elegir estos días para las siguientes condiciones. Primero, no puede ser el mismo día de la semana en la primera condición, y como segunda condición puede ser el mismo día de la semana. Es decir, como podemos ver, tenemos 2 ejemplos diferentes con el mismo enunciado. Entonces, la primera me dice que no se puede elegir el mismo día de la semana, y el segundo que existe nos dice que sí podemos elegir. Entonces, para resolver principalmente este ejercicio debemos considerar primero algunas de las formas que podemos elegir en estos días. Entonces, algunos ejemplos de estas formas son: si en la semana 1 la persona eligió el martes y en la semana 2 eligió el lunes, entonces la primera selección que se hizo fue martes y lunes. Observemos, en este caso no eligió los mismos días, pero puede hacer otra elección. Esta otra elección puede ser el primer día de la primera semana, que vendría siendo el jueves. Siguiente diapositiva. Y el día de la siguiente semana, también el jueves. En este caso se podría repetir los días de la semana. Entonces, para un tercer intento puede ser que la primera semana escoja el jueves, pero puede también ser que para la segunda semana se escoja el viernes. Entonces tenemos una tercera elección de los días, que son 3 formas posibles de seleccionar 2 días de 2 semanas diferentes para participar en el concurso. Entonces, para resolver finalmente este ejercicio, si no puede ser el mismo día de la semana, o sea, el día que surgió en la primera semana no puede coincidir con el día que se seleccionó en la segunda semana, entonces viendo esto y analizando, viene siendo un ejercicio sin reemplazo. Es decir, si para el primer día ya seleccionamos el jueves, para la siguiente semana no voy a poder seleccionar el jueves, porque no lo estoy reemplazando bajo esa premisa. Entonces, primero debemos recordar que n son 7 días de la semana. Por lo tanto, n es igual a 7 y r es igual a 2, porque son 2 días que debo elegir, uno de una semana y otro de otra. Al ser sin reemplazo, para el primer día, la primera semana más bien, para seleccionar este día, tenemos más o menos 7 posibilidades, 7 días de la semana. Sin embargo, para el segundo día que debemos elegir, no tenemos 7 días disponibles. Para el segundo día solo podemos seleccionar 6 de 7 días, porque no se puede repetir el día de la semana anterior. Entonces, solamente me quedan 6 días para seleccionar los días para llevar el curso. 6 por 7 sería 42, entonces existen 42 formas o muestras para seleccionar estos 2 días para poder formar parte del curso. Ahora bien, nuestro inciso B, o sea, nuestro segundo ejercicio, siguiente por favor, nos decía que puede ser el mismo día de la semana si analizamos bien. Entonces concluimos que esto es una forma de muestreo con reemplazo. Entonces, si para la siguiente semana escogí lunes, la otra semana también puedo escoger el lunes, es decir, estoy reemplazando los días nuevamente en n, que viene siendo 7 días de la semana, y r
que son los 2 días que yo debo seleccionar o elegir para participar en el curso. La operación que debemos realizar entonces es igual a 7, y 7 es porque tengo 7 días disponibles en la primera semana, y el segundo número que voy a colocar acá, las segundas posibilidades, para poder escoger el segundo día como si una muestra con reemplazo. Entonces, nuevamente son 7. ¿Por qué son 7? Porque en realidad podemos repetir el día de la semana anterior y la semana tiene 7 días, por lo que sería un total de 49 muestras o formas diferentes de seleccionar 2 días para participar en el curso. Entonces, ya con esto podemos concluir los ejemplos que dimos de un muestreo con reemplazo y sin reemplazo. Muchas gracias.